El zumbido bajo y constante de mi laptop era la banda sonora de mi vida. Durante los últimos 4 años, y especialmente en los últimos 6 meses, ese sonido se había convertido en un compañero tan familiar como mi propia respiración. Dentro de su carcasa de aluminio, no solo residía un procesador y una memoria RAM, sino todo mi futuro. Mi tesis doctoral, una investigación exhaustiva sobre los patrones de erosión costera en la península de Yucatán utilizando modelos predictivos, estaba guardada allí. Cientos de artículos, miles de líneas de código para mis simulaciones, borradores, notas, y la culminación de noches de insomnio y litros de café. Era, en esencia, la extensión física de mi cerebro. Y faltaba exactamente una semana para mi defensa final. El aire en la casa de mis padres siempre se sentía más denso cuando mi hermano, Leo, estaba de visita. A sus 26 años, 2 más que yo, Leo todavía navegaba por la vida con la brisa de un adolescente perpetuo, dejando un rastro de caprichos rotos y responsabilidades eludidas que mis padres siempre se apresuraban a limpiar. Él era el sol en su universo, yo, un satélite distante cuya órbita apenas notaban. Él era el artista, el espíritu libre que necesitaba tiempo para encontrarse. Yo era la académica, la hija predecible y estable cuya dedicación confundían con falta de pasión. Clara, cariño, no puedes tomarte un descanso, decía mi madre, Marta, asomándose a mi habitación de la infancia, ahora convertida en mi búnker de tesis. Leo va a estar aquí solo unos días. Podrías pasar tiempo con la familia. Levanté la vista de la pantalla, mis ojos ardiendo por el cansancio. Mamá, lo sabes. La defensa es el próximo viernes. No puedo tomarme un descanso. Literalmente, cada minuto cuenta. Ella suspiró, un sonido que conocía bien. Era el suspiro de la decepción leve, el que decía que yo estaba siendo, como siempre, demasiado seria, demasiado dramática. Bueno, al menos baja a cenar. Hice estofado. La cena fue como esperaba. Papá, Ricardo, le preguntaba a Leo sobre su último proyecto, una serie de pinturas abstractas que aún no había comenzado pero de las que hablaba con un fervor mesiánico. Leo gesticulaba, describiendo colores y emociones, y mis padres asentían, con los ojos brillantes de orgullo. ¿Y tú, Clarita?, preguntó papá, volviéndose hacia mí casi como una ocurrencia tardía. ¿Cómo va ese papel para la escuela? Es una tesis doctoral, papá. Y va bien. Estresante, pero bien, respondí, intentando mantener la irritación fuera de mi voz. Fantástico, dijo, aunque sus ojos ya se estaban desviando de nuevo hacia Leo, quien acababa de empezar a contar una anécdota sobre una fiesta. Me sentí invisible. Era una sensación a la que debería haberme acostumbrado, pero que todavía picaba como lana barata contra la piel. Después de la cena, me retiré a mi habitación, al consuelo de mi trabajo y al zumbido familiar de mi laptop. El mundo tenía sentido allí. Las ecuaciones se equilibraban. Los datos contaban una historia coherente. Era un refugio de la ilógica emocional del favoritismo de mi familia. Los siguientes días transcurrieron en una neblina borrosa de trabajo. Apenas dormía, comía en mi escritorio y solo salía para ir al baño o rellenar mi taza de café. Leo entraba y salía de mi habitación sin llamar, a veces para pedirme dinero, otras para quejarse de su aburrimiento. Cada vez, le pedía amablemente que me dejara en paz, explicándole la presión bajo la que me encontraba. Relájate, hermanita, decía con una sonrisa condescendiente. Es solo un estúpido trabajo. No es el fin del mundo. El fin del mundo llegó un martes por la tarde, 3 días antes de mi defensa. Yo estaba en la cocina, preparándome un sándwich rápido, cuando escuché a Leo gritar desde mi habitación. ¡Mierda! Este pedazo de basura no funciona. Mi corazón se detuvo. Corrí por el pasillo, con un presentimiento terrible apoderándose de mí. Entré en mi habitación y la escena me heló la sangre. Leo estaba de pie junto a mi escritorio, con el rostro enrojecido de ira. Mi laptop no estaba en su lugar. Estaba en el suelo, boca abajo. Él le había dado una patada. Leo. ¿Qué hiciste?, grité, mi voz temblando. Esta porquería de internet se cortó en medio de mi partida, espetó, como si eso justificara algo. ¿Por qué tienes una conexión tan mala?
No estabas jugando en tu teléfono, estabas usando mi laptop, me di cuenta, el horror convirtiéndose en pánico. Te dije que no la tocaras. Te lo rogué. Necesitaba una pantalla más grande, dijo encogiéndose de hombros. Y de todos modos, es tu culpa. Deberías tener mejor internet si tu trabajo es tan importante. Me arrodillé, mis manos temblando tanto que apenas podía voltear la máquina. La pantalla estaba hecha añicos, una telaraña de cristales rotos irradiando desde un punto de impacto central. La carcasa de aluminio estaba abollada, torcida en un ángulo antinatural. Presioné el botón de encendido. Nada. Ni una luz, ni un sonido, ni siquiera el familiar zumbido. Silencio. Un silencio absoluto y muerto. Está rota, susurré, la realidad cayendo sobre mí como una losa de concreto. Leo, la rompiste. Mis padres entraron corriendo, atraídos por los gritos. ¿Qué es todo este alboroto?, preguntó mi padre, con el ceño fruncido. Leo. Él rompió mi laptop, dije, mi voz quebrándose. Señalé el cadáver de metal y plástico en el suelo. Mi tesis. Todo mi trabajo. Está ahí dentro. Mi madre miró el desastre, luego a la cara de niño enfurruñado de Leo. Y entonces, sucedió lo impensable. Una pequeña risa se le escapó. Una risita ahogada. Ay, Leo, dijo, sacudiendo la cabeza con una especie de resignación cariñosa. Siempre con ese temperamento tuyo. Miré a mi padre, esperando, rezando por una pizca de cordura, de apoyo. Él también tenía una leve sonrisa en los labios. Bueno, Clarita, ya sabes cómo es tu hermano cuando se frustra con sus juegos. Probablemente no deberías haberlo dejado solo con ella. Me quedé boquiabierta. Las lágrimas que habían estado amenazando con salir se congelaron en mis ojos. No solo no lo estaban responsabilizando, me estaban culpando a mí. Y se estaban riendo. Se estaban riendo del destrozo de años de mi trabajo, de la posible aniquilación de mi carrera académica, como si fuera una travesura infantil. ¿Se están riendo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La incredulidad era tan abrumadora que ahogaba cualquier otra emoción. Oh, no seas tan dramática, Clara, dijo mi madre, agitando una mano con desdén. Es solo una computadora. Se puede arreglar o comprar otra. Tu hermano no lo hizo a propósito. La pateó, grité, poniéndome de pie. La adrenalina del shock comenzaba a convertirse en una furia blanca y caliente. ¿Cómo que no fue a propósito? Y ustedes se ríen. Mi vida entera está en ese disco duro. Lenguaje, señorita, advirtió mi padre, su sonrisa desapareciendo para ser reemplazada por una máscara de autoridad paterna. No hay necesidad de levantar la voz. Resolveremos esto. Leo se disculpará, ¿verdad, hijo? Leo murmuró lo siento, poco convincente, sin mirarme a los ojos. La disculpa fue como echar sal en la herida. Era hueca, forzada, y no significaba nada frente a su falta de remordimiento y la horrible, horrible reacción de mis padres. Me sentí como si me hubieran apuñalado por la espalda, y mientras sangraba en el suelo, mi familia estaba de pie, criticando mi reacción al dolor. Me di la vuelta, recogí con cuidado los restos de mi laptop como si fuera el cuerpo de una mascota querida, y salí de la habitación sin decir una palabra más. Me encerré en el baño, me deslicé por la puerta hasta el suelo frío de baldosas y finalmente, el dique se rompió. Sollocé. No eran sollozos silenciosos y dignos, sino gemidos desgarradores y guturales de pura desesperación, de traición y de un dolor tan profundo que sentía que me partía en dos. Mi trabajo, mi futuro, todo parecía haberse hecho añicos junto con esa pantalla. Pero lo que más dolía, lo que me robaba el aliento, era el sonido de la risa de mis padres. Ese sonido se repetiría en mi cabeza una y otra vez, el eco de la invalidación definitiva. En ese momento, en el suelo frío del baño, me di cuenta de que no solo había perdido mi laptop. Había perdido la última pizca de ilusión que me quedaba sobre mi familia. Estaba completamente sola. Sentada en el suelo del baño, con el frío de las baldosas filtrándose a través de mi ropa, el mundo se redujo a un túnel de pánico.
Cada sollozo era una ola que me arrastraba más adentro en un mar de desesperanza. Mi tesis. 4 años de mi vida. Las entrevistas en pueblos remotos, las noches en vela analizando datos, la delicada arquitectura de mis argumentos. Todo reducido a un montón de circuitos fritos por un ataque de ira por un videojuego. La absurdidad de la situación era casi tan dolorosa como la pérdida misma. Después de lo que parecieron horas, las lágrimas se agotaron, dejando tras de sí una desolación hueca y una extraña y fría calma. Tenía que hacer algo. El pánico no iba a reescribir 300 páginas de investigación. Saqué mi teléfono, mis dedos todavía temblorosos. Solo había una persona a la que podía llamar. Mateo, mi voz salió como un graznido. Clara, ¿qué pasa? Suenas terrible. La preocupación en la voz de mi novio fue instantánea y genuina. El simple sonido de su empatía casi me hizo llorar de nuevo. En frases entrecortadas, le conté lo que había pasado. El juego de Leo, la patada, la pantalla rota, el silencio muerto de la máquina. Y luego, la peor parte. Y ellos se rieron, Mateo. Se rieron. Hubo un silencio en la otra línea, pero no era un silencio vacío. Era un silencio pesado, cargado de indignación en mi nombre. Voy para allá, dijo finalmente, su tono bajo y serio. No hables más con ellos. Coge la laptop y lo que necesites para una noche. Cierra la puerta de tu habitación y espérame. Estaré allí en 40 minutos. No discutí. Su decisión me dio un ancla en mi mar de caos. Hice lo que me dijo. Entré sigilosamente en mi habitación, empaqué una mochila con mi billetera, mi teléfono y un cambio de ropa. Con el máximo cuidado, envolví mi laptop destrozada en una sudadera y la metí en otra bolsa. Evité a mis padres, que estaban en la sala de estar viendo la televisión como si nada hubiera pasado. El sonido de las risas enlatadas del programa se mezcló con el recuerdo de su propia risa, creando una cacofonía nauseabunda en mi cabeza. Cuando Mateo llegó, bajé las escaleras en silencio. Mi padre levantó la vista del televisor. ¿A dónde vas a estas horas? Me voy, dije, mi voz plana y sin emociones. No seas ridícula, Clara. Es tarde, intervino mi madre desde el sofá. Hablaremos de esto por la mañana. Tu padre y yo hemos decidido que te compraremos una laptop nueva mañana mismo. La oferta, que debería haber sido un consuelo, se sintió como otro insulto. Como si el problema fuera meramente financiero. Como si el dinero pudiera borrar la falta de respeto, el dolor, la traición. No entendían, o no querían entender, que lo que estaba dentro de esa máquina era insustituible. No se trata de la laptop, dije en voz baja, mirando directamente a Mateo, que estaba de pie en la puerta, con una expresión de firme apoyo en su rostro. Se trata de que mi trabajo de años fue destruido por un capricho, y a ustedes les pareció divertido. No puedo quedarme aquí ahora mismo. Salí por la puerta antes de que pudieran responder y me metí en el coche de Mateo. Él no dijo nada, solo tomó mi mano y la apretó con fuerza. El calor de su piel era lo único real en un mundo que se había vuelto surrealista y hostil. La segunda llamada que tenía que hacer era infinitamente más aterradora. Tenía que informar a mi asesora de tesis, la doctora Elena Vargas. La doctora Vargas era una leyenda en nuestro departamento, brillante, exigente y con una reputación de no tolerar excusas. Imaginar su reacción ante "mi hermano rompió mi laptop" me llenaba de una vergüenza paralizante. Sentada en el sofá del pequeño apartamento de Mateo, con una taza de té caliente entre las manos que él me había preparado, escribí y borré el correo electrónico una docena de veces. Finalmente, opté por la verdad, por más humillante que fuera. Estimada doctora Vargas, le escribo para informarle de una catástrofe personal. Ha ocurrido un incidente en mi casa y mi laptop, que contenía la versión final de mi tesis y todos los datos de respaldo, ha sido destruida físicamente. Sé que mi defensa está programada para este viernes. Entiendo las implicaciones de esto. Quería informarle lo antes posible. Haré todo lo que esté a mi alcance para intentar recuperar los datos, pero en este momento, no estoy segura de lo que será posible. Atentamente, Clara Fuentes. Presioné enviar con una sensación de fatalidad.
Esperaba una respuesta severa, quizás una reprimenda por no tener múltiples copias de seguridad en la nube, aunque las tenía. La sincronización automática no se había completado con los últimos y más cruciales cambios de los últimos 2 días. Me preparé para el fin de mi carrera académica. Mateo me frotó la espalda. Hiciste lo correcto. Sea cual sea su respuesta, la enfrentaremos juntos. Nos quedamos despiertos casi toda la noche, investigando servicios de recuperación de datos forenses. Los precios eran astronómicos, con presupuestos que iban de $2,000 a $5,000, y sin garantía de éxito. Cada sitio web que visitaba aumentaba mi sensación de náusea. No tenía ese tipo de dinero. A las 7 de la mañana, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico de la doctora Vargas. Lo abrí con temor. Clara. Esto no es una catástrofe personal. Esto es un acto de violencia y sabotaje académico, y no es tu culpa. No te preocupes por la defensa del viernes. La pospondremos. Tu bienestar es la prioridad. Esté en mi oficina a las 9 a.m. Trae la laptop dañada. No hables con ninguna tienda de reparación todavía. La universidad tiene recursos. Vamos a resolver esto. Doctora Vargas. Leí el correo electrónico 2, 3, 4 veces. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran de un tipo diferente. Eran lágrimas de alivio, de una gratitud tan inmensa que me dolía el pecho. Ella no me culpó. Me creyó. Me defendió. Una mujer a la que yo respetaba inmensamente, pero que también me intimidaba, había extendido una línea de vida de pura compasión y profesionalismo. En la noche más oscura de mi vida, 2 personas, Mateo y la doctora Vargas, me habían mostrado más apoyo que la familia que me había criado. ¿Qué dice?, preguntó Mateo, viéndome llorar. Le leí el correo en voz alta. Cuando terminé, él asintió lentamente. Ella tiene razón. Esto no es tu culpa. Y vamos a resolverlo. A las 8:45 de la mañana, estábamos frente a la puerta de la oficina de la doctora Vargas. Llevaba la laptop dañada en su bolsa, sintiéndome como si estuviera presentando una prueba en un juicio. La doctora Vargas nos abrió la puerta. Era una mujer de unos 50 y tantos años, con el pelo plateado recogido en un moño severo y unos ojos agudos que no se perdían nada. Entren, dijo, su tono era práctico y sin rodeos. ¿Tienes la máquina? Asentí y se la entregué. La colocó sobre su escritorio con cuidado, examinando el daño con una mirada experta. La abolladura en la esquina probablemente impactó la placa base. La pantalla es una pérdida, obviamente. La pregunta es el disco de estado sólido. Son resistentes, pero esto es fuerza bruta. Se levantó. Vengan conmigo. Nos guió a través de los pasillos del Departamento de Ciencias hasta el sótano, a un laboratorio de TI que nunca había visto antes. Dentro, un hombre joven con gafas y una camiseta de Star Wars estaba rodeado de entrañas de computadora. Marcos, necesito tu magia, dijo la doctora Vargas sin preámbulos. Le explicó la situación en términos concisos y técnicos. Marcos escuchó, asintiendo, y luego tomó la laptop con la reverencia de un cirujano. Necesitaré abrirla, dijo. Pero el SSD podría ser salvable. Podría montarlo como una unidad externa y extraer los datos. Dame unas horas. La doctora Vargas se volvió hacia mí. Bien. Primer paso dado. Segundo paso, tu defensa. La he movido oficialmente para dentro de 2 semanas. Eso te da tiempo. Tercer paso, el equipo. Te conseguiré una laptop de préstamo del departamento para que puedas trabajar. Cuarto paso, el costo. Me encogí. Doctora Vargas, no puedo pagar. ¿No vas a pagar?, me interrumpió. Existe algo llamado el Fondo de Emergencia para Estudiantes de Posgrado. Es para situaciones como esta, incendios, robos, crisis familiares. Rellenaremos el papeleo. El fondo cubrirá el costo de la recuperación de datos y cualquier otro gasto imprevisto. Yo misma autorizaré la solicitud. Me quedé allí, en medio de ese laboratorio frío, sintiéndome abrumada por su eficiencia y su inesperada ferocidad protectora. Ella no solo me estaba ayudando,
estaba movilizando una institución entera en mi defensa. ¿Por qué?, logré preguntar. ¿Por qué hace todo esto? La doctora Vargas me miró, y por primera vez, su expresión severa se suavizó. Porque hace 20 años, cuando yo era estudiante de posgrado, mi exmarido, en un ataque de celos por el tiempo que dedicaba a mi investigación, tiró mis notas de campo en una chimenea. Perdí 6 meses de trabajo. Nadie me ayudó. Tuve que empezar de cero, sola y avergonzada. Me juré a mí misma que si alguna vez estaba en una posición de poder, nunca dejaría que uno de mis estudiantes pasara por algo así solo. La confesión me dejó sin aliento. De repente, ella no era solo una profesora formidable, era una aliada, una superviviente. Una mujer que entendía el dolor específico de que alguien cercano a ti intentara destruir aquello que más te importa. Salimos del laboratorio de ti y dejamos a Marcos con su delicada cirugía digital. La doctora Vargas me acompañó a la oficina administrativa para conseguir la laptop de préstamo y los formularios para el fondo de emergencia. Mateo se quedó a mi lado todo el tiempo, un pilar silencioso de fuerza. Mientras rellenaba los papeles, mi teléfono no dejaba de vibrar. Eran mensajes de mi madre. Clara, esto es absurdo. Vuelve a casa. Tu padre está muy decepcionado de tu comportamiento. Leo está muy afectado. ¿Te sientes culpable? Leí los mensajes y no sentí nada. Ni ira, ni dolor. Solo una distancia vacía y basta. Estaban viviendo en un universo diferente, uno en el que yo era la villana por reaccionar a su crueldad. Pero yo ya no estaba en ese universo. Estaba en uno nuevo, uno donde la gente me defendía, me apoyaba y valoraba mi trabajo. Esa tarde, Marcos nos llamó. Tengo buenas noticias. El SSD estaba intacto. Fue un milagro. Tengo todo. Cada archivo. Lo estoy transfiriendo a un disco duro externo ahora mismo. Colgué el teléfono y me eché a reír, un sonido histérico, acuoso, lleno de alivio. Lo habíamos recuperado. Todo estaba allí. Miré a Mateo, que sonreía de oreja a oreja. Lo tienes, dijo. Lo recuperaste todo. Tenía mi trabajo de vuelta. Tenía un equipo nuevo. Tenía 2 semanas más. Y tenía un fuego en mi interior que no había sentido antes. No era solo la necesidad de terminar mi tesis. Era la necesidad de demostrarme a mí misma, y quizás al universo, que nadie, absolutamente nadie, podía destruir lo que había construido. La risa de mis padres todavía resonaba en mi mente, pero ahora no era solo una fuente de dolor. Se había convertido en combustible. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad febril, pero de un tipo completamente diferente al anterior. Ya no estaba impulsada por el pánico ansioso, sino por una determinación acerada. Mateo prácticamente se mudó a su propio apartamento para darme espacio, pero se convirtió en mi sistema de apoyo logístico. Aparecía cada pocas horas con comida, café recién hecho y palabras de aliento. Se encargaba de las compras, de lavar la ropa, de todo lo que pudiera distraerme. Su fe inquebrantable en mí era un bálsamo para el alma herida que mi familia había dejado atrás. Me instalé en la biblioteca de la universidad, un espacio neutral y seguro lejos del apartamento de Mateo, que se sentía demasiado temporal, y de la casa de mis padres, que se había convertido en territorio enemigo. La laptop de préstamo era más rápida y potente que la mía, y con todos mis archivos recuperados en el disco duro externo, pude retomar el trabajo exactamente donde lo había dejado. Pero no era lo mismo. Yo no era la misma. Cada frase que pulía, cada gráfico que generaba, cada referencia que verificaba, lo hacía con una nueva claridad. Mi investigación ya no era solo un requisito académico, se sentía como un acto de desafío. Cada palabra era un ladrillo en un muro que estaba construyendo a mi alrededor, un muro de competencia y autorrespeto que nadie podría derribar con una patada. La doctora Vargas me citaba a reuniones de control cada 2 días. Revisaba mi progreso con su ojo crítico habitual, pero había una nueva capa de mentoría en sus interacciones. No solo señalaba debilidades en mi argumento, me enseñaba a fortalecerlo. No solo corregía mi formato, me explicaba la estrategia detrás de la presentación. Estaba invirtiendo en mí, no solo como estudiante, sino como futura colega.
Tu análisis sobre la mitigación de la erosión a través de la restauración de manglares es brillante, Clara, dijo en una de nuestras reuniones. Pero necesitas venderlo con más confianza en la presentación. No te disculpes por tus conclusiones. Preséntalas como los hechos sólidos que son. Sus palabras resonaron profundamente. No te disculpes por tus conclusiones. Era un consejo que se aplicaba a mucho más que mi tesis. Había pasado gran parte de mi vida disculpándome por ser quien era, seria, estudiosa, ambiciosa. Me había disculpado por no ser el espíritu libre y despreocupado que era Leo. Ya no más. Durante este tiempo, los intentos de contacto de mi familia continuaron, pero cambiaron de tono. La indignación inicial dio paso a la manipulación emocional. Un mensaje de mi madre: tu abuela preguntó por ti. No supe qué decirle. Nos estás poniendo en una posición muy difícil, Clara. Un correo electrónico de mi padre, adjunto el recibo de una nueva laptop de última generación que hemos comprado para ti. Está aquí esperándote cuando decidas volver a casa y actuar como una adulta. Una llamada perdida de Leo, seguida de un mensaje de texto: oye, lo siento de verdad. Mamá y papá me están volviendo loco con esto. Podemos simplemente olvidar todo el asunto. Le mostré el mensaje de mi padre a Mateo una noche. Él leyó el correo, con su oferta de una nueva laptop, y negó con la cabeza. No lo entienden, ¿verdad? Creen que pueden comprar tu perdón. Creen que el problema es un objeto, no su comportamiento. Exactamente, respondí, sintiendo una extraña calma. El fondo de emergencia de la universidad había sido aprobado. Había cubierto el costo de $1,800 de la recuperación de datos de Marcos y me había proporcionado un estipendio adicional para necesidades imprevistas. Había decidido usar ese dinero para comprar mi propia laptop nueva después de la defensa. Una que ellos no habían elegido. Una que no venía con condiciones ni con el peso de una transacción emocional. Respondí a mi padre con un correo electrónico breve y formal. Gracias por la oferta, pero ya he hecho mis propios arreglos. No necesito la laptop. Hablaremos después de mi defensa. La respuesta de mi madre fue casi instantánea. ¿Arreglos? ¿Qué arreglos? Clara, tu padre se ha esforzado mucho. Estás siendo increíblemente desagradecida. Borré el mensaje sin responder. La palabra desagradecida solía ser un arma potente contra mí, pero ahora sus filos estaban romos. ¿Desagradecida por qué? ¿Por no aceptar un soborno para ignorar una traición fundamental? La gratitud, me di cuenta, debía ganarse, no exigirse. Y ellos no habían hecho nada para ganársela. La noche antes de mi defensa reprogramada, apenas dormí, pero esta vez fue por la emoción y la anticipación, no por el miedo. Repasé mi presentación una última vez, las diapositivas brillando en la pantalla de la laptop de préstamo. Conocía cada palabra, cada dato, cada posible pregunta que el comité podría hacerme. Estaba lista. Más que lista. Me puse un traje sastre que Mateo me había ayudado a elegir. Era profesional, elegante y me hacía sentir poderosa. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer diferente a la que había salido corriendo de la casa de sus padres 2 semanas antes. Mis ojos ya no estaban hinchados por el llanto, sino que brillaban con determinación. Mi postura era erguida, no encorvada por el peso de las expectativas de los demás. Mateo me llevó a la universidad. Vas a arrasar, dijo, dándome un beso en la frente antes de que entrara en la sala de conferencias. Estaré esperando aquí mismo. El comité estaba compuesto por la doctora Vargas y otros 2 profesores de departamentos relacionados. El aire en la sala era solemne y académico. Respiré hondo y comencé. Hablé durante 45 minutos, mi voz clara y segura. Guié al comité a través de mi investigación, explicando mis métodos, presentando mis hallazgos y defendiendo mis conclusiones con la confianza que la doctora Vargas me había inculcado. No era solo una estudiante presentando un trabajo, era una experta compartiendo su conocimiento. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Luego, el Dr. Chen, un geólogo conocido por sus preguntas incisivas, se inclinó hacia el micrófono. Señorita Fuentes, su modelo predictivo es uno de los más robustos que he visto en años.
¿Ha considerado las implicaciones para las pólizas de seguros de propiedades costeras? Las preguntas llegaron, una tras otra. Eran desafiantes, pero justas. Y yo tenía las respuestas. Respondía cada una con precisión y profundidad, citando datos y teorías, demostrando el dominio absoluto de mi campo. Me sentí viva, comprometida, en mi elemento. Finalmente, la doctora Vargas habló. Gracias, Clara. El comité te pedirá que esperes fuera mientras deliberamos. Salí de la sala, con el corazón latiendo con fuerza. Mateo se levantó de su silla en el pasillo. ¿Cómo fue? Creo que fue bien, dije, una sonrisa comenzando a formarse en mis labios. 10 minutos después, que parecieron una eternidad, la puerta se abrió. La doctora Vargas me hizo un gesto para que entrara. Los 3 profesores estaban de pie. Señorita Fuentes, comenzó la doctora Vargas, y una sonrisa genuina y amplia iluminó su rostro. Es un placer y un honor para mí ser la primera en dirigirme a usted como doctora Fuentes. Su defensa ha sido aprobada con distinción. Fue un trabajo excepcional. La palabra, doctora, flotó en el aire, mágica y surrealista. Lo había logrado. A pesar de todo. A través de todo. La alegría pura y sin adulterar me inundó, borrando las últimas sombras de las semanas anteriores. Agradecí efusivamente al comité, estrechando sus manos, mi mente girando. Cuando salí al pasillo, Mateo me abrazó, levantándome del suelo. Lo sabía. Doctora Fuentes, lo sabía. Y fue en ese momento de triunfo puro, mientras todavía estaba envuelta en el abrazo de Mateo, que los vi. Al final del pasillo. Mis padres y Leo. Estaban de pie torpemente, sosteniendo un ramo de flores de supermercado y unos globos que decían, felicidades. Deben haber obtenido la fecha y hora reprogramadas de algún conocido de la familia en la universidad. Por un momento, me congelé. Verlos allí, en el epicentro de mi victoria, se sintió como una invasión. Se acercaron lentamente, sus sonrisas vacilantes. Felicidades, cariño, dijo mi madre, extendiendo las flores. Sabíamos que lo lograrías. Felicidades, Clarita, añadió mi padre, dándome una palmada incómoda en el hombro. Estamos muy orgullosos. Leo se quedó atrás, murmurando otro, felicidades. Los miré, a los 3. Y sentí una calma gélida descender sobre mí. La alegría no se desvaneció, pero se solidificó en algo más duro, más claro. Este era mi momento, no el de ellos. Y no iba a permitir que lo reescribieran con un gesto vacío. No acepté las flores. Gracias, dije, mi voz uniforme. Me alegro de que estén aquí. De hecho, hay algo que necesito decirles. Me aparté de Mateo, quien se quedó a mi lado, su presencia una fuente silenciosa de fuerza. La doctora Vargas salió de la sala de conferencias en ese momento, vio la escena y se detuvo a una distancia respetuosa, observando. Sí, cariño. ¿Qué es?, preguntó mi madre, su sonrisa comenzando a flaquear ante mi tono. Quiero que entiendan la totalidad de lo que sucedió hace 2 semanas, comencé, manteniendo mi voz baja pero firme, obligándolos a escuchar con atención. Cuando Leo destruyó mi laptop, y ustedes se rieron, no fue un simple accidente o una broma de mal gusto. Fue un acto que casi destruye mi carrera. La cara de mi padre se ensombreció. Clara, ya hemos hablado de esto. Fue un error, y te compramos una nueva. No, lo interrumpí, levantando una mano. No han escuchado. Permítanme explicarles las consecuencias reales. La recuperación de datos, para salvar mi trabajo de 4 años, costó $1,800. Un dinero que no tenía. Tuve que solicitar un fondo de emergencia de la universidad, una subvención destinada a estudiantes que han sufrido desastres como incendios o robos. Tuve que explicarle a mi comité, con una humillación que no pueden imaginar, que la emergencia era que mi propio hermano había saboteado mi trabajo en un ataque de ira. Sus rostros comenzaron a palidecer. Leo miraba al suelo. Tuve que conseguir una extensión de 2 semanas, poniendo en riesgo el cronograma de mi graduación y las ofertas de trabajo postdoctorales que dependen de ello.
Tuve que usar una laptop de préstamo y pasar cada hora de vigilia durante 14 días reconstruyendo y perfeccionando mi trabajo, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Todo esto, mientras recibía mensajes de ustedes culpándome por ser dramática y desagradecida. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire silencioso del pasillo. La laptop nueva que compraron, continué, mirando a mi padre. La veo por lo que es, un intento de comprar silencio, de borrar su culpabilidad sin tener que enfrentarla realmente. Y tu disculpa, dije, girándome hacia Leo, no significa nada. Una disculpa sin restitución es solo manipulación. Una disculpa sin un cambio de comportamiento es solo una palabra vacía. Así que no voy a olvidar todo el asunto, dije, mi voz resonando con una finalidad de acero. El daño no fue solo a un objeto. Fue a mi confianza en ustedes. A mi sensación de seguridad en mi propia casa. Ustedes tres me mostraron que mi ambición es una broma para ustedes, y que el temperamento de Leo es más importante que mi futuro. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Clara, no lo vimos de esa manera. Nosotros te queremos. Sé que creen que me quieren, respondí, y por primera vez, mi voz se quebró con una pizca de la vieja herida. Pero el amor no es solo un sentimiento. Es una acción. Es proteger. Es apoyar. Es no reírse cuando el mundo de tu hija se derrumba frente a ti. La doctora Vargas, una mujer que apenas me conocía a nivel personal, me mostró más apoyo y protección en 10 minutos que ustedes en toda mi vida. Mateo me ha mantenido a flote. Ellos son mi familia ahora, en el sentido que realmente importa. Me di la vuelta para irme. Espera, dijo mi padre, su voz ronca. ¿Qué quieres que hagamos? Me detuve y lo miré. Quiero que Leo me pague los $1,800. No a mí. Directamente al fondo de emergencia de la universidad que cubrió el costo. Necesitará conseguir un trabajo. Quiero que ustedes asistan a terapia familiar. Y quiero que entiendan que nuestra relación, a partir de ahora, está en periodo de prueba. El respeto no es opcional. Es el requisito mínimo para tener acceso a mi vida. Sin esperar respuesta, me giré. Mateo puso un brazo alrededor de mis hombros y nos alejamos. La doctora Vargas me dedicó un pequeño y solemne asentimiento de respeto mientras pasábamos. Al salir del edificio hacia la luz del sol, respiré hondo el aire fresco. Me sentía ligera. Vacía de la ira y el dolor, y llena de algo nuevo y poderoso, el conocimiento inquebrantable de mi propio valor. Había defendido mi tesis. Pero, lo que es más importante, me había defendido a mí misma. Y esa fue la victoria más grande de todas. Los meses que siguieron a mi defensa fueron como despertar de un largo y febril sueño. El mundo parecía más nítido, los colores más brillantes. La pesadez que había cargado durante años, el peso de buscar una aprobación que nunca llegaría, se había desvanecido. En su lugar, había un espacio limpio y abierto, listo para ser llenado con mis propias elecciones, mis propios términos. La primera elección fue comprar mi propia laptop. Fui a la tienda con Mateo y elegí el modelo que quería, no el más caro ni el más llamativo, sino el que mejor se adaptaba a mis necesidades. Pagué con el dinero del estipendio de la universidad y una parte de mis propios ahorros. Al sacarla de la caja en el pequeño apartamento que ahora compartía con Mateo, sentí una oleada de independencia tan satisfactoria como el título de doctora. Esta máquina era mía. No un regalo, no un soborno, sino un símbolo de mi propia agencia. Profesionalmente, las cosas se movieron rápidamente. Mi defensa con distinción, combinada con la recomendación entusiasta de la doctora Vargas, me abrió puertas que antes solo había soñado. Recibí 2 ofertas para becas postdoctorales, una en una prestigiosa institución en California y otra en un centro de investigación marina en Hawái. La idea de Hawái, con sus costas vivas y su ecosistema único, llamó a la parte de mi alma que se había enamorado de los océanos en primer lugar. Después de largas conversaciones con Mateo, quien me apoyó con entusiasmo en cualquier decisión, acepté la oferta de Hawái. Era un nuevo comienzo, literal y figurativamente, a miles de kilómetros del epicentro de mi antiguo dolor. La relación con mi familia se mantuvo a distancia, tal como yo había decretado.
Al principio, hubo un silencio tenso. Luego, unas 3 semanas después de nuestra confrontación en la universidad, recibí un correo electrónico. Era de mi padre. Clara, hemos estado pensando mucho en lo que dijiste. No tenemos excusa. Tu madre y yo hemos encontrado un terapeuta familiar y tendremos nuestra primera sesión la próxima semana. Adjunto un recibo de una transferencia de $500 al fondo de emergencia de la universidad. Es el primer pago de Leo. Ha conseguido un trabajo de medio tiempo en un almacén para pagar el resto. Dice que te enviará un correo electrónico él mismo cuando haya saldado la deuda por completo. Sabemos que hemos fallado. Esperamos que, con el tiempo, nos des la oportunidad de demostrar que podemos cambiar. Con amor, papá. Leí el correo varias veces, diseccionando cada palabra. No había justificaciones, ni culpas, ni manipulación. Era una admisión de responsabilidad y un plan de acción. Era, por primera vez, un verdadero comienzo. Le respondí con un simple gracias. Aprecio que estén tomando estos pasos. No era un perdón, ni una reconciliación, pero era una puerta entreabierta. Fiel a su palabra, Leo no me contactó. Los pagos llegaron puntualmente al fondo de la universidad, un hecho que la doctora Vargas me comunicaba con un breve y satisfecho correo electrónico cada mes: ha llegado otro pago. Se sentía como una justicia lenta pero segura. Antes de mudarnos a Hawái, Mateo y yo organizamos una pequeña cena de despedida. Invitamos a la doctora Vargas, a Marcos del laboratorio de Ti y a un par de amigos cercanos de la universidad que me habían apoyado. Fue una noche llena de risas y calidez. En un momento, la doctora Vargas levantó su copa. Por la doctora Fuentes, dijo, sus ojos brillando sobre el borde del vaso. ¿Quién nos ha recordado a todos que la resiliencia no es solo la capacidad de soportar las dificultades, sino la capacidad de transformarlas en fortaleza? Y que a veces, la defensa más importante que harás no es frente a un comité académico. Todos brindaron, y sentí una oleada de gratitud tan profunda que me costó hablar. Estas personas eran mi tribu. No estaban unidas a mí por sangre, sino por un respeto y un cariño mutuos. Eran la familia que había elegido, la que me había ayudado a reconstruirme. Unos días antes de nuestro vuelo, recibí una carta por correo tradicional. La letra era de mi madre. Dentro, había una larga carta de varias páginas y una fotografía. La foto era de cuando yo tenía unos 10 años, sentada en una playa, mirando fascinada una concha que tenía en la mano. Yo sonreía de oreja a oreja. La carta de mi madre era un torrente de arrepentimiento y autorreflexión, claramente influenciado por la terapia. Hablaba de cómo ella y mi padre habían caído en patrones, de cómo el carisma ruidoso de Leo siempre había eclipsado mi tranquila determinación. Escribió sobre cómo habían confundido mi independencia con no necesitar apoyo. Vimos tu fuerza y asumimos que no eras frágil, escribió. No nos dimos cuenta de que incluso las personas más fuertes necesitan que las defiendan, especialmente de su propia familia. Lo siento, Clara. Lamento profundamente habernos reído. Fue el peor error de mi vida como madre. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras leía. Eran lágrimas de sanación, el tipo de lágrimas que riegan la tierra agrietada. La herida todavía estaba allí, una cicatriz pálida que siempre formaría parte de mi historia, pero ya no dolía al tocarla. El día que nos mudamos, mis padres vinieron al aeropuerto. No hubo drama. El ambiente era tranquilo, casi solemne. Me dieron un abrazo, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió genuino, aunque todavía torpe. Estamos muy orgullosos de ti, Clara, dijo mi padre, su voz gruesa por la emoción. No solo por tu doctorado. Por todo. Cuídate, dijo mi madre, apretando mi mano. Y sé feliz. Te lo mereces. Asentí, sin poder confiar en mi voz. Mientras caminábamos hacia la puerta de embarque, miré hacia atrás una última vez. Estaban allí de pie, viéndome ir, no como el satélite que se alejaba, sino como la estrella que se dirigía hacia su propio cielo. Meses después, ya instalada en Hawái, mi vida encontró un nuevo y hermoso ritmo.
mi trabajo era fascinante, el océano era mi patio trasero y mi relación con Mateo florecía bajo el sol tropical. Un día, mientras estaba sentada en Milanay, con mi nueva laptop abierta y trabajando en mi primera publicación de investigación, recibí un correo electrónico. El asunto era simple, deuda saldada. Era de Leo. El correo era corto y directo. Hola Clara, acabo de hacer el último pago al fondo de la universidad. Los $1,800 están totalmente pagados. Sé que decir, lo siento, no arregla lo que hice. Fue la cosa más estúpida y horrible que he hecho nunca. Trabajar para pagar esa deuda me ha enseñado mucho sobre el valor de las cosas. No espero que me perdones, pero quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. Quizás esa es la única disculpa que importa. Leo. Cerré la laptop. Miré hacia el océano, las olas rompiendo suavemente en la orilla. Una sensación de cierre se apoderó de mí, no solo por la deuda pagada, sino por la persona que se había forjado en el fuego de esa crisis. La niña que anhelaba la aprobación de su familia se había ido. En su lugar había una mujer que había aprendido la lección más crucial de todas: tu valor no lo determinan aquellos que se niegan a verlo. Lo defines tú. Lo construyes tú. Lo defiendes tú. Y a veces, las cosas más terribles que te suceden no son el final de tu historia. Son el catalizador que te obliga a empezar a escribir la tuya. Con una sonrisa, volví a abrir mi laptop y me puse a trabajar, bajo el cielo azul de mi propio futuro ilimitado.